Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga, nuevamente dando gracias a Dios por esta bendición de poder estar compartiendo con ustedes aquellos que gustan de la palabra de Dios. Es algo gratis, no se está pidiendo nada a cambio, inclusive si les gusta o no les gusta, tienen el derecho de ver o no ver, esa es responsabilidad de cada uno. ¿Qué es lo que ¿Quiénes somos? Faith Orthodox Baptist Church. Somos bautistas independientes basados únicamente en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios, donde está fundamentada nuestra fe y creemos todo lo que la palabra de Dios dice que es una realidad y que es un hecho. Por las pruebas que hay, las muestras que tenemos, la investigación que hacemos antes de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador para poder ser seguidor de Cristo. Y confiamos que Él vendrá un día por su iglesia, pero mientras tanto, mientras el Señor viene, pues nos toca predicar, enseñar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, porque no lo sabemos todo. Hemos estudiado, ciertamente que sí, pero no quiere decir que ya sabemos todo. ¿Es miércoles qué? ¿Qué fecha estamos hoy? Miércoles 18 de qué? De agosto. De agosto. Son como las 7 y algo de la tarde. No importa dónde nos esté viendo, a qué hora nos esté viendo. Gracias por hacerlo. Lo invitamos a que analice la palabra de Dios, porque en ella se encuentran muchas enseñanzas para la vida del ser humano, no nomás para el cristiano, para todo aquel que quiera saber, conocer, entender un poco más de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Bueno, los miércoles estamos viendo el libro de Romanos, los domingos estamos viendo el libro de Santiago. Este miércoles nos toca ver el capítulo de Romanos, lo iniciamos, lo vamos a ver del 1 al 8, nada más. Del 1 al 8, capítulo 2 de Romanos, versículo del 1 al 8. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Toca aclarar que no es un juicio, no estamos juzgando a nadie, no estamos criticando a nadie. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiere, a entender lo que quiere y leer lo que quiere. Nosotros lo invitamos a que lea la palabra de Dios, porque en ella se encuentra la salvación de nuestras almas. Según las Escrituras, lo creemos, lo profesamos y lo aseguramos, que Cristo es la salvación de todo ser humano, de sus almas. Es el Hijo de Dios. Y esta tarde vamos a empezar a leer precisamente el capítulo 2 de Romanos, del 1 al 8. Y le voy a pedir a Betsy que nos guíe con la lectura y luego hacemos una oración y entramos a la enseñanza. Adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas cosas, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de tu benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos o no obedecen la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Amén. Es una lectura, me gustaría invitarlos, si tienen Biblia, que cotejen la lectura con lo que tiene su Biblia con lo que leímos ahorita. Ahora permítame
leerlo en la versión Las Américas, porque dice un poco, no que diga otra cosa, dice lo mismo, pero en diferente manera. Es Romanos capítulo 2, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios en la Biblia de las Américas, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. El 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. El 3, si piensas esto, oh hombre, tú, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué? ¿Escaparás al juicio de Dios? El 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a arrepentimiento. El 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Bien, son dos versiones de la palabra de Dios. Recomendación, siempre tengan para leer una Biblia, para leer la Biblia, entender lo que tenemos que juntar varias Biblias, varias versiones para poder entender. Y es lo que hacemos en estos momentos, cotejar una versión y otra. ¿Por qué las Américas? Se llega un poco más al griego, a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Bien, permítame hacer una oración y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por este momento, Señor, por este compartir de tu palabra. Obra en este tu siervo, obra en los corazones que oyen tu palabra, de manera, Padre, que pues, nos amplíes el entendimiento, el conocimiento y podamos entender realmente qué es lo que hacemos en este mundo, a qué nacimos, por qué y para qué, cuál es el propósito tuyo en cada persona. Pues sabemos que en cada persona humana tienes un plan perfecto para cada uno, pero ¿cómo entenderlo si no nos acercamos a ti, Padre, pidiendo tu guianza, tu ayuda y tu sabiduría para entender aquello, Padre, que tú quieres que entendamos y llevemos a cabo en obediencia a tus mandamientos, a tus estatutos? Padre, perdona nuestras faltas y ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que derrames bendición en aquellas familias que padecen necesidades, Señor, que están en enfermedades, que han perdido un ser querido en estos momentos, Señor. Te pedimos que fortalezcas, consueles y suplas en ese dolor, Señor. Te pedimos por aquellos que están en cama, enfermos, sufriendo en estos momentos, Señor, que tú les des la fortaleza y la guianza a los doctores para que puedan hacer lo necesario, si es tu voluntad, para que sobreviva cada persona, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestros hermanos, los misioneros, Señor, que dejando la comodidad de sus hogares, van con gusto a predicar tu palabra. Pidiéndote por aquellas almas, Señor, que desean conocer más de ti, por aquellas personas que quieren conocerte más, Señor. Ahora en este tu siervo y guíeme en la enseñanza, Señor, porque no es mi palabra, no son mis pensamientos, es tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bien, en esta tarde vamos a tratar de entender un poco más qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y va a ver los títulos que se dan, bueno, hemos dado otros títulos en las enseñanzas, pero los títulos de la Biblia, empezamos en el capítulo 1, versículo 16, una definición del Evangelio, del 16 al 17, del 18 al 23 tenemos el hombre ha ignorado a Dios, y del 24, del 24 al, ¿qué es?, al 32 tenemos consecuencias de la corrupción del hombre.
continuamos con Dios, no hay parcialidad, no hace excepción de personas, ¿verdad? Y hemos entrado en estos temas tratando de entender un poco más qué es lo que la palabra de Dios dice, qué dice la Biblia. Como dije y refiero nuevamente, no es una crítica, no es un juicio, no es para sí en persona, personalmente, es para cada uno de que quieran aquellos entender, crecer, madurar en la palabra de Dios. ¿Ya maduré yo? Pues me falta todavía. No lo sé todo. Todavía necesito guianza del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga y cómo lo haga. Porque si pienso que yo estoy haciéndolo porque yo puedo, me equivoco. Y ese es un pensar. ¿Qué es lo que vimos en estos versículos que leímos ahorita? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, dice, ¿verdad? En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Qué es juzgar? Juzgar es pensar que la persona en sí no comete errores y tomamos el lugar de juez, a un lugar que no nos corresponde. Por eso dice el versículo, y lo dice muy claro, ¿verdad? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Hacemos lo mismo todos? No. Cada uno fallamos en varios puntos. Uno de una manera, uno es más fuerte, otros menos, pero todos fallamos. Hay una enseñanza muy buena en la palabra de Dios que nos enseña y nos dice cómo debemos llevarnos. ¿Quién es el que juzga realmente? ¿Y cómo juzga? ¿Quién es el que debe juzgar? Cristo. ¿Por qué? Porque los hombres, nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad para juzgar justamente. Y nos da un ejemplo con un siervo de él en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 5 al 7. Es una enseñanza muy buena y muy bonita porque a este varón de Dios se le conoce como el varón con el corazón como de Dios. Con el corazón como de Dios. ¿Verdad? ¿De quién se trata? Pues vamos a ver la lectura. Adelante. Segunda de Samuel 12. Del 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Va el siervo de Dios, va el varón de Dios y confronta al rey David acerca de qué? Acerca de la mujer que tenía, que era la mujer de Urías. Si queremos conocer esa historia, en 2 de Samuel, capítulo 12, leyendo toda la historia, nos damos cuenta que David mandó al esposo de esta mujer, que era un soldado de él, un soldado fiel, era uno de los hombres de él, y lo mandó al frente de la batalla. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la esposa de este varón, soldado de él, estaba embarazada ¿de quién? De David, y trató de esconderlo, y no pudo. Lo escondería de los demás, de las demás personas, pero no pudo esconderlo ¿de quién? De Dios. Por eso mandó a Natán a decirle, y le contesta después que le dice que este hombre le da toda una enseñanza, una comparación, vaya. Y le platica que un hombre tenía una corderita y que el rico tenía todo, y llegó uno a visitar al rico y tomó la corderita del pobre y la mató y sirvió al que le visitaba, al rico. Entonces le pregunta, le hace la comparación Natán, el profeta Natán,
Y le dice, mira, este hombre hizo esto y esto. ¿Y qué pasó con David? Se enojó, se encendió su enojo. ¿Y qué dijo? Este hombre merece ¿qué? La muerte. Este hombre merece ¿qué? Necesita pagar tanto y tanto. ¿Y qué estaba haciendo David? Juzgando a aquella persona imaginaria, porque era una persona imaginaria, otra persona imaginaria, pero realmente se estaba refiriendo a él mismo. ¿Y cuál fue su reacción? El juzgar arrebatadamente. Y si nos fijamos qué es lo que dice en el versículo, entonces encendió el furor de David. ¿De quién? De David, de este varón, en gran manera. ¿Contra aquel? ¿Contra quién? Contra aquel hombre que el profeta de Dios le estaba diciendo lo que había hecho. Y dijo a Natán, viva Jehová, el tal es digno de muerte. Y a veces Dios nos deja que veamos las cosas y nos dice, ¿qué no estás haciendo tú lo mismo? Y dice, y el que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque lo hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Y la contestación del profeta Natán, ¿qué le dijo? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres el que cometiste la falla. Estás juzgando a otro cuando en realidad tú lo hiciste. Ay, estás haciendo lo mismo. Estás llegando a un punto donde estás juzgándote tú mismo. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 1 de aquí de la enseñanza. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ten cuidado de lo que estás haciendo. Ten cuidado, porque el que juzga únicamente, ¿a quién se le da ese derecho? ¿Qué dijimos? Segunda de Timoteo 4:1. Según Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. ¿Qué ha de juzgar? Que hay trae una cita según la Tesalonicenses, ¿qué es? Según la Tesalonicenses 2:8. ¿No trae cita tu Biblia ahí? No, a ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Quién es el que le toca juzgar? A Jesucristo. El Padre le dio ese derecho. Es el único que puede juzgar justamente a cada... ¿Qué es lo que dice? O primera. Como siempre, vivo en contradicciones con... No que contradiga la palabra, sino que me equivoco del libro. Primera Tesalonicenses, ¿qué? Segunda o primera Tesalonicenses 2:8. ¿Qué debe de decir? No sé. Qué bueno, ¿verdad? El 2, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo que destruirá a quién? Al inicuo, al anticristo, con el resplandor de su venida. ¿Y con qué más? te regreso, perdón. Bueno, ¿a quién se le dio esa potestad? ¿A quién le dio el Padre esa potestad de juzgar, inclusive de acabar con el enemigo? A Jesucristo. Es el único que le toca juzgar. Hemos visto todo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1 y son cosas muy fuertes, muy pesadas, a veces para decirlas como se tienen que decir, pero es precisamente por eso que siempre hago la advertencia, que no es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos? Bueno, en Romanos 1:20, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él,
su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. De modo que son inexcusables. Dios en su bondad ha puesto en nosotros el poder apreciar con nuestra vista todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha desarrollado con su poder. Aún a una persona que no sabe leer, a una persona que no entiende, se le ha dado la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy hablando. No tiene el entendimiento. Se le ha dado vista para intuir en toda la creación, para poder entender que tiene que haber una mente inteligente detrás de tal creación. Vemos los cielos, dice el Salmo, no recuerdo. Vemos los cielos, obra de sus dedos. Vemos que un día le da testimonio a otro día. Vemos los pájaros cómo vuelan. Obviamente, si nosotros vemos un reloj o cualquier otro objeto hecho muy complicado, obviamente que tuvo que haber una inteligencia muy entendida para poder hacer eso. Es la creación. Tuvo que haber un poder y una sabiduría tremenda. El hombre que no lo entiende, el ser humano que no lo ve, es que no quiere verlo. Pero el mismo cuerpo humano tiene muchas áreas que toda la ciencia ni siquiera sabe cómo, incluyendo principalmente el cerebro. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Son inexcusables. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Podemos palpar el aire, no lo vemos, pero lo sentimos. ¿De dónde viene? Yo no lo sé. Sabemos que hay aire, dicen, son los árboles. No, los árboles oxigenan el planeta, más no hacen el aire. Son movidos por el aire, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que para juzgar nosotros tenemos que primero entender perfectamente qué es lo que Dios ha hecho para toda la humanidad. Porque todos estamos siendo probados en esta vida si es que realmente estamos dispuestos a entender la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Entonces, el ver qué dice Mateo 7:1 y tratar de entender un poquito más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seas juzgado. Ya me acuerdo, esos versículos lémelos del 1 al 6, 7. ¿O cómo está? Ya me revolví, espérame. Perdón, no, sí estoy mal. Ok, ¿qué dice? Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dice la palabra de Dios, y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros está sin pecado, arroje contra ella la piedra al primero. No entendí. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros está sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Amén. El que esté libre de pecado, dice otra versión, arroje la primera piedra. ¿Verdad? ¿Por qué dice esto? Nos deja escrito esto Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Por qué nos deja esta información? Porque a veces pensamos que nosotros somos perfectos y nosotros no fallamos y juzgamos duramente a los demás, sin darnos cuenta que nosotros estamos cayendo en el mismo error. ¿Qué es lo que debemos ver? Primeramente, que nosotros mismos, cada uno, va a ser llamado a cuentas. Y hemos visto y hemos entendido que la palabra de Dios nos advierte que seremos juzgados por lo que hablamos, por lo que hacemos, inclusive por lo que pensamos. Si no hemos entendido
que hasta por lo que pensamos, ¿por qué digo que hasta lo que pensamos? Hay un versículo en la Biblia que dice que no nomás adulterando con la mujer se peca, sino deseando la mujer en la mente, ya pecamos con esa persona, ya cometimos el pecado. No recuerdo la cita realmente, pero es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿verdad? Está en Mateo, que dice que si miras a la mujer para desearla, ya pecaste con ella en tu corazón. ¿Ah? Todas estas cosas vienen escritas en la palabra de Dios para que veamos que todos cometemos fallas. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos deja ver y entender ampliamente que no debemos de juzgar a nadie, porque nosotros podemos caer y sin darnos cuenta. Dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Cuáles cosas? Desobedecer la palabra de Dios. Aún haberla entendido, aún haberla oído, aún haberla leído. Se levantan en contra y van y endurecen su corazón más y no quieren saber más de lo que Dios quiere para con él. ¿Qué dice Efesios 4, 17 y 18? Efesios 4, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que nos dice? Sabes, es que la palabra de Dios está ahí, ya la leíste, ya la oíste, ya la entendiste, pero no la has querido aceptar, no la has querido poner por práctica en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué te detiene? Ese duro corazón no te ha dejado que te arrepientas realmente. No es que no seas cristiano, tal vez eres cristiano y has endurecido tu corazón para no obedecer la palabra de Dios. Porque tienes algún o algo que está estorbando en tu vida para no poder avanzar a la madurez que se requiere o que requiere Dios para con los suyos, ¿verdad? Por eso dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que veamos, que no nos comportemos como si no conociéramos a Dios, como si no conociéramos la palabra de Dios. Cada ser humano, cada persona tiene su subconsciente, el cual lo acusa o lo dispensa, pero cada persona tiene en sí alma, espíritu y cuerpo. De estas tres composiciones es hecho el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y si tienes el espíritu, tienes el con qué comunicar con el Padre. Porque cuando el espíritu sale del el cuerpo es muerto, dice Santiago, así como el cuerpo es muerto sin el espíritu, así es la fe sin obras, dice Santiago, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que ser ciertos y no andar juzgando a los demás, sino buscar que nosotros mismos hagamos la voluntad de Dios. Porque, como dice el 2, más sabemos que el juicio de... más sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. O sea, pecando deliberadamente. Porque yo no voy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y si lo dice en la Biblia, ¿quién lo está diciendo? ¿Yo? No, está escrito en la Biblia. Y si nosotros leemos el 1 y el 2, vemos cómo Dios permite que el corazón del ser humano sea entenebrecido. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Para que no encuentres... ¿Por qué? Porque Dios ya te habló, ya me habló, ya te siguió hablando y hablando. Y nunca hicimos caso de lo que Dios nos da cuando Dios nos llama. Por eso hay un versículo que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Verdad? Ahí en Hebreos no recuerdo, la verdad. Pero la Biblia está constantemente hablando de las cosas de Dios.
Si usted lee una historia de guerra, ¿qué va a encontrar en el libro de la historia de guerra? Guerra, historias de la guerra, de armas, de fuego, de muerte. Si usted lee la receta de un alimento, de una comida, de la preparación de una comida, ¿qué va a encontrar? Lo referente a la comida. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahí en Mateo 4:4 nos dice la palabra de Dios acerca precisamente de lo que come el ser humano y de que debe estar alimentado para poder entender las cosas de Dios. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mas no solo con pan vive el hombre, sino con todas las palabras que salen de la boca de quién? De Dios. Es alimento espiritual para que nuestra alma no esté anémica, para que podamos crecer sanos espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Alimento espiritual. ¿Por qué? Porque Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y lo necio del corazón de ellos fue entenebrecido. Es que yo no tengo por qué seguir lo que dice la Biblia. Es que no es para mí. Esas cosas no son para mí. Entonces Cristo, ¿para quién vino a morir? ¿Para los pajaritos? ¿Para los animalitos? No, vino a morir por todo el ser pensante, porque estamos hechos a semejanza de Él. ¿Y qué es la semejanza de Él? Todo lo que tenemos de Él, lo dije y lo repito, la semejanza que tenemos del Padre no es física, no es humana. Son cosas que tenemos que Dios le plació poner en nosotros, como es la voluntad, como es la inteligencia, conocimiento, las emociones, los sentimientos. Todas esas cosas son la semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos con ellas? ¿Le damos gloria a Dios? Hemos visto la creación, vemos la creación y cerramos los ojos, pensamos que el mundo es así porque alguien lo fabricó así. Pensamos que un ser humano lo fabricó y no. Eso lo hizo Dios desde la creación. Todo lo ha hecho Dios con su poder. La ciencia podrá decir que hace cosas, pero necesita la materia para hacer las cosas. Dios de la nada hizo todo. Y si no entendemos la creación de Dios, todo el poder de Dios, todo divino y lo santo que es Él, entonces no hemos entendido nada. Entonces de Oquis hemos oído la palabra de Dios. De nada nos ha servido. No que la palabra de Dios nos sirva, sino es como la semilla. No es la semilla, es la tierra en que cae la semilla. Si la semilla, como la parábola del sembrador, cae entre espinas, entre piedras, no crece. ¿Falló la palabra de Dios? No, no falló la palabra de Dios. Es en el corazón que ha caído, que se ha endurecido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Dice el 2 de Pedro 2:21. ¿Qué es lo que nos dice acerca de la palabra de Dios y del ser humano? Y el que ya ha oído la palabra de Dios y que realmente la ha querido ignorar. Segunda de Pedro 2:21. Y 22. Dice la palabra de Dios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Hasta ahí? El perro dice bien feo. Yo entiendo que no nos gusta lo que dice la palabra de Dios en esta manera, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sino, en el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta comparación la Biblia tan tremenda con estos animalitos? Porque los animalitos no tienen inteligencia. Los animalitos no tienen entendimiento. Por más que quieras cambiar un animalito
como dice el perro que no haga eso, lo va a volver a hacer porque es un animal. No puede cambiar su naturaleza. La puerquita o el puerco lavado es lo mismo. ¿Qué va a hacer por su naturaleza? Se va a ir a revolcar en el encino. Y hace esta comparación diciendo, entonces no has entendido nada. No has entendido la palabra de Dios. No, de nada te ha servido que la palabra de Dios entonces. Pues, toda esta enseñanza está del versículo 1 al versículo 4, dice 3, y piensa esto, hombre, que juzgas a los que tales cosas hacen, y hacen las mismas que tú escaparás del juicio de Dios. Mientras juzgamos a otros, tenemos que ver que nosotros no estemos haciendo lo mismo, que nosotros no estemos cayendo en esas cosas para que la palabra de Dios no nos condene, porque la palabra de Dios es la que nos va a condenar, la palabra de Dios. Y todo lo que hablamos y todo lo que pensamos, todo será tomado en cuenta. Lo que hagamos en esta vida. No cuando ya estemos muertos, no que nos van a sacar del purgatorio, eso no es cierto. Esa es una gran mentira, porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Por qué lo repito? Porque ya lo hemos leído muchas veces y ya sabemos que está en Hebreos 9:27. Ya lo ha leído veces, no una, muchas veces. ¿Y por qué tenemos que estar repite y repite y repite? Porque la Biblia es repetitiva para que no se nos olvide. Porque dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra responsabilidad cada día, dice Lucas. Cada día, en Lucas dice, cada día. ¿Sí, en Lucas, Cami? Lucas 7. Son tantos los versículos que a veces Bessie también se enreda. No crean que es fácil. Es que es lo que nos dice la palabra de Dios, volviendo a la lectura bíblica. 9:27. ¿Qué dice 9:23? Para que esté en la Biblia. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo, lo he dicho y es cierto, para aquellos que no hay disposición de seguir al Señor, para aquellos que quieren seguir en lo mismo, que no quieren perder su diversión sucia que hacen en el mundo. Por eso dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cine, porque no se ha negado a sí mismo, ni ha tomado la cruz que le toca llevar, su responsabilidad, con la herencia que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos heredó aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque allí ¿qué es? Primera de Pedro 2:9 o segunda de Pedro 2:9, linaje escogido. ¿Por qué es todo esto? Porque debemos entender que Dios está esperando que haga fruto en nosotros, como la higuera que fue a buscar fruto y no la halló. Estaba muy frondosa, muy verde, pero sin fruto. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos dice acerca de esto la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que llevéis las virtudes. ¿Llevéis o anunciéis? Anunciéis las virtudes, ¿verdad? Perdón, sí, anunciéis las virtudes. Anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido, gran sacerdocio. Cuando te ven, vamos a ganar almas. Ay, no. Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio, dice Isaías. Y hay un salmo también. Debemos tener ese amor
por los demás. Es que tú eras muy santo, tú nunca has fallado. Es que no quieren, tú querías. Déjeme decirle una cosa, y debemos estar conscientes de ello. No porque el pastor tenga hijos, quiere decir que sus hijos son salvos. La decisión es de sus hijos, no del pastor por sus hijos. Porque el mismo pastor va a ser llamado a cuenta de él, por él y de él. Y de sus hijos, sí, hasta cierto punto. Pero después cada quien va a ser llamado a cuentas por sí mismo. Para que dé cuenta cada uno de lo que ha hecho en esta vida. ¿Por qué? Así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces pasamos a qué? Al versículo 5, nos fuimos del 4, dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué dice eso? No arrepentido. Es que Dios conoce el corazón de cada uno. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. La manifestación cuando el Señor venga. Vamos entonces a ser llamados. ¿A qué? A dar cuentas. Cada uno. Seas hijo de pastor, seas hija de pastor, seas nieto de pastor, seas nieta de pastor. Cada uno de la familia del pastor va a dar cuentas de sí mismo. No es el pastor, son sus descendientes. Por eso es necesario que como pastores estemos conscientes de llamar la atención a nuestros hijos cuando están haciendo algo mal. Porque no es justo que lo que pagó Cristo en la cruz sea tomado como un cuento, como una historia, como algo irreal, como una fantasía. No, no es ni un cuento ni una fantasía, es una realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser llamados ¿al qué? Al justo juicio de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. ¿Qué es lo que tenemos? Santiago 5.3 nos dice. ¿Qué nos dice Santiago 5.3? Y es una cita que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo, ¿no? O más adelante. No, más adelante. 5.3. Dice la palabra de Dios, vuestro oro y plata están corrompidos de óxido, y su óxido os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para los postreros días. Ha llegado tesoros para los postreros días, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro 3.9, dando consejo al cristiano, al que dice ya ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gloria venidera está próxima. No sabemos cuándo. Yo no puedo decir ni el año, ni el día, ni a qué hora va a venir el Señor. Pero una cosa estoy seguro, que el que ha de venir, vendrá, ¿verdad? Dice el Señor en Deuteronomio 32:34, para aquellos que están en su hora, ¿verdad? Que son sus hijos, que siguen a Cristo, que verdaderamente tienen un corazón dispuesto, con ganas de servir al Señor. Deuteronomios 32, 33 y 34. Deuteronomio 32:34. Dice la palabra de Dios, ¿no tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? ¿No tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? ¿Qué? Las recompensas. Aquellos que son salvos, aquellos que somos salvos. ¿Por qué? Dice el versículo 6 de Romanos, del capítulo 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí me da Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vamos a ver que en Apocalipsis habla
de la venida del Señor. Apocalipsis 20, 12 y 13. Ujú. Dice la palabra de Dios, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Gracias, Miguel. Hay juicios de Dios que son legítimos, ¿verdad? Y que Dios ha ordenado desde antes. Tenemos, por decir, Juan 7:24, que es lo que nos dice. Los juicios de Dios, el juzgar de Dios es justo y verdadero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. ¿Juzgar qué? Justo juicio. Juzgar justo juicio. Podemos tener una idea, pero no tenemos la autoridad para decirle a la persona si no está bajo la palabra de Dios. ¿Cuál es el justo juicio? Todo lo que está bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios ha dado juicios justos. ¿Qué dice 1 Corintios 5:5? Estamos hablando de juicios de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 5:5 dice la palabra de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tremendo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que dice ese versículo? De un creyente de la iglesia de Corintios. Fíjese bien hasta dónde llega el juicio de Dios. Aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que profesan ser hijos de Dios. Repítelo, por favor. Dice la palabra de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Que aquel tal, gracias, se ha entregado ¿a quién? A Satanás, su cuerpo, para que sea muerto, a fin de que su alma se salve. ¿De quién está hablando? De un cristiano rebelde, de uno que es verdaderamente hizo una aceptación de Cristo como su único salvador. ¿Y qué pasó? Tenía a la esposa de su padre como esposa. Lean esa historia y se van a dar cuenta realmente qué es lo que estaba pasando ahí en Corintio. Pero son ejemplos de juicios justos de Dios. Si su corazón se endureció y no hace caso, entréguenlo a Satanás para que sea muerto su cuerpo, a fin de que su alma sea salva. Gálatas 1:8 y 9. Dice la palabra de Dios, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué es anatema? Sea maldito, ¿verdad? Si viene alguien, a un ángel anunciando un evangelio que no es, sea anatema. Si viene alguien más diciendo más o menos de lo que dice la palabra de Dios, sea anatema. Corre el riesgo que si es salvo, el nombre del libro de la vida, su nombre se ha quitado. Porque por la necedad de su corazón. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde. Lo que pasa es que nunca fue cristiano, nunca fue salvo, si llegamos a esos extremos. Nunca tuvo una decisión verdadera. ¿Qué es lo que condena a Dios? La falsa creencia de que somos hijos de Dios, cuando no ha habido en nosotros un arrepentimiento genuino. Por eso dijimos el versículo que dice, el que quiere venir en pos de mí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pide el Señor a cada creyente? Búscame ese versículo, por favor. Está en Mateo, creo, o Lucas, no recuerdo. O en Juan, ¿no te acuerdas? ¿Qué es lo que pide Dios a cada uno de nosotros?
que nos arrepintamos genuinamente, que no sea una actitud de actor, nada más de actuar. ¿Qué dice? Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Para qué tiene que negarse a sí mismo? ¿Cómo puede negarse a sí mismo? Con la convicción que Cristo es el Hijo de Dios y que lo seguimos y que lo resucitó de los muertos el Padre para salvación y vida eterna de todo el que cree en Él. De haber una convicción, una realidad, de un deseo de querer creer que yo soy perfecto sin antes haber conocido la humildad de Cristo para entregarse a sí mismo por mis pecados y los suyos. No es de nosotros el juzgar a nadie, no es de nosotros juzgar a nuestro prójimo, es de amar al prójimo y ayudar al prójimo. Muchas de las veces como padres cometemos el error de tener la autoridad sobre nuestros hijos y abusar a nuestros hijos, abuso de autoridad. Muchas de las veces tenemos la autoridad arriba de otras personas y las humillamos. Y somos cristianos. Es que está prietito, es que está morenito y yo estoy blanco. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un corazón entenebrecido, nomás yo. Todos estos ejemplos son de aquellas personas que creen ser perfectas en todo. Pero ya falta que se arrepientan en su corazón verdaderamente. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el elegido, tienen que hacer cita para hablar conmigo. Es que yo soy el ungido de Jehová, muchos dicen por ahí. Todos somos ungidos desde el momento que entramos a la pila del bautismo con un corazón arrepentido verdaderamente y humillado. Todos somos ungidos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que busquemos la llenura en Efesios, la llenura del Espíritu Santo, porque somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Cristo, si es que verdaderamente ha habido en nosotros un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que debemos ver? No abusar de lo que sabemos, porque la sabiduría también envanece. El conocimiento también nos echa a perder como el dinero. A veces nos amamos nosotros mismos nada más porque no amamos ni a Dios. Queremos nomás yo. Dios no tiene consentidos y mandó a su Hijo por todo el mundo, para salvar a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios ha engrandecido su amor, que a pesar que perdimos la imagen moral de Dios, Él ha tenido la misericordia de enviar a su Hijo a restablecer esa imagen en el ser humano. Si quieres, si te dispones, si tú lo deseas, si tú lo entiendes, porque no se trata de, ay, lo siento, ay, no se trata de sentimientos ni emociones. Se trata de entendimiento, de conocimiento de la palabra de Dios. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pues ya, como quiera. No, sí, ok. Mira quién te lo dice. No merecía yo nada de Dios, más aún metió su mano dentro de la sociedad del pecado y libró mi alma. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero estoy sostenido, estoy agarrado. Y como dijo Pablo, yo sé en quién he depositado, que es poderoso para guardar mi depósito. Por eso ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la exhortación? Si verdaderamente estamos siendo hijos de Dios o nomás estamos actuando. ¿Qué es un actor? Un hipócrita. ¿Por qué es hipócrita en griego? Porque finge ser lo que no es. Y a veces se engaña a sí mismo pensando que lo es. Déjame decirte que hay muchos en el púlpito que lo creen. Hay que son salvos y que predican y que son siervos de Dios cuando andan detrás de las riquezas. Cuando andan detrás de otros intereses personales. En realidad, ¿qué quiere Dios del ser humano? Tu alma y la mía y la de todo ser humano, para que no se pierda y tenga vida eterna. ¿Por qué?
Dice la palabra de Dios en el versículo 7, en Romanos capítulo 2, versículo 7, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad, la vida eterna. He oído muchas personas que andan buscando la fuente de la vida eterna, andan buscando no hacerse viejos, pero está establecido por el Todopoderoso que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El límite, el tiempo que tenemos en este mundo para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Las señales son más vivas ahora, más cerca de la venida del Señor. Dice el versículo 7, ¿verdad? Lo que leímos, a los que perseverando, a los que están constantemente sin dudar en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La vida eterna, y eso está en los versículos 7 y 8. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y luego en el 8 nos dice, mas a los contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. ¿Qué es la ira? El día del juicio, la ira de Dios. Te dice en Mateo 16, 24, que ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y dice en 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa por su labor. ¿Por qué? ¿Por qué estas advertencias? ¿Por qué estas sugerencias? ¿Por qué esta insistencia? El tiempo es corto. La palabra de Dios nos habla de guerra, rumores de guerra, de pestes. A una pregunta que hicieron los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 23, me parece, de Mateo, ¿verdad? ¿Qué preguntaron los apóstoles? Me voy a pedirle a ver si que lo busque en Mateo. Y por cierto, ciertamente traigo versículos apuntados, pero Dios me da más todavía. ¿Qué es lo que dice? ¿En dónde dice? Sí. Mateo 24. Mateo 24, ¿qué? ¿Versículos? En versículo 3 le preguntan los discípulos, dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Qué contestó el Señor? 4 Y, y 5, ¿qué es? y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Más aún, no es el bien. ¿Qué es lo que hay? Guerra, rumores de guerra, ¿qué más? ¿Pestes? Algo así. En el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Qué es lo que va a haber? Pestilencias. ¿Qué es pestilencia? ¿Qué estamos pasando ahorita? Por cierto, está tremendo ahorita. Ha ido aumentando los males. Creo que, ¿cómo se dice? Mutó el COVID. ¿Y ahora qué es? ¿Alfa? Delta. Mutó y ahora se le nombra el COVID Delta. Es más peligroso y está dañando a los niños. Por ende debemos tener más cuidado. Pero el punto aquí es, ¿qué es lo que estamos viendo? Pestes, rumores de guerra. Ahí no está ahorita Estados Unidos y ¿quién es? Afganistán. Ahí no hay otros intentos de rebelión que no nos dicen, porque esconden la verdad, no quieren que la sepa uno, porque van a mandar a nuestros jóvenes al frente. Digo, van a mandar a nuestros jóvenes porque tengo un hijo en la militar. ¿Y qué es rumores de guerra? Guerras.
Hechos, ¿qué acaba de pasar? Un temblor, ¿no es así? Terremotos, ¿verdad? ¿Dónde? No recuerdo, pero en muchas partes del mundo. ¿Cómo está el sol ahorita en muchas partes de Estados Unidos? Quemando al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Maldice a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? No recuerdo la cita tampoco. En lugar de arrepentirse, maldicen a Dios. Eso es lo que está pasando ahorita. Que nadie os engañe. Que nadie nos engañe. Porque no vendrá antes que todo esto es principio de dolores. Hay muchos que, ¡ay, ya! Se va a acabar el mundo. No es el fin todavía. Estamos entrando al principio de dolores. ¿Por qué debemos estar al tanto? Los cristianos principalmente. Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? Porque es menester, porque es necesario que todos nosotros estemos presentes, parafraseando el versículo, en el tribunal o en el juicio, que me entiendan mejor, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora, sea bueno o malo, en vida, lo que hagamos en vida, en este cuerpo, en esta carne, ir a ganar almas, ir a predicar la palabra de Dios a los demás. Es que el templo, no, mira, yo te voy a decir una cosa, la palabra de Dios nos dice, no dejando hebreos, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, o ya lo hicieron, no lo dice así, ¿verdad? Pero yo lo digo, ya lo hicieron costumbre, ya no quieren saber nada del templo. Dios permitió que hubiera templos, iglesias. ¿Qué es una iglesia? El templo no es la iglesia. La iglesia es la gente que se congrega en el templo, en el edificio. Por más lujoso y rico o pobre que sea, no deja de ser un templo de Dios. Si es que verdaderamente cada iglesia, cada miembro de una iglesia es templo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Es necesario meditar acerca de nuestra situación en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor no tarda su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos vengan a salvación. Gálatas 5:20, que es lo que nos dice acerca de lo que no debe haber en el cristiano, ni en el ser humano siquiera. Gálatas 5:20 dice la palabra de Dios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía. ¿Qué no debe haber? El versículo 21 que dice. Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denunció, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Qué es? Borracheras, mentiras, envidias, celos, rencores. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuida de que no te pase esto, que no haya en ti esas raíces de amargura. En lugar de ponernos a darnos lástima unos a los otros, veamos por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Busquemos con afán el deber que nos toca y cumplámoslo. ¿Qué nos falta? Si puedes caminar, si puedes pensar, si puedes comer, si puedes ver televisión, puedes hablarle a alguien de Cristo. Déjame decirte que Dios no nos pide más que lo que podamos hacer. Si tu corazón está dispuesto y tu cuerpo no puede, créeme que Dios lo sabe. Pero Dios conoce la intención del corazón de cada ser humano. ¿Qué estás pensando? ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses 2:12? Hay muchos motivos del por qué debemos hacer esto. ¿Qué es lo que nos debe motivar? El amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe empujar a hablarle a los que no conocen la palabra de Dios.
Adelante. Según Tesalonicenses 2:12, dice la palabra de Dios, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Para qué viene el Señor? Gracias, Señor. ¿Para qué viene el Señor? Para hacer que condenar a todos aquellos que no creyeron a su palabra. Antes consintieron, estuvieron de acuerdo con aquellos que estaban haciendo mal las cosas. Ah, es que Dios lo hizo. No, Dios no lo hizo. Se hizo por algún problema mental, algún problema en la vida. Cambió su forma de pensar, de vivir. Por dolor, por tristeza, por soledad, por autoritarismo. Por eso hablábamos de que muchas veces los padres son tan militares o tan enérgicos con los hijos que a veces los humillan y a veces los hijos no respetan a los padres porque los padres no se han dado a respetar. ¿Es culpa de Dios eso? No, no es culpa de Dios eso. ¿Quiénes son los que no han creído? Bueno, todos sabemos quién le ha creído a Dios y quién ha creído en Cristo Jesús. Aquellos que han tenido un corazón arrepentido y que se han bautizado en el bautisterio, ellos son aquellos que dijeron ampliamente con una confianza y una conciencia y una determinación, con esa convicción en el corazón de que yo soy hijo de Dios, yo voy a hablarle a los demás de Dios, de Cristo, de su verdad, para ver si alcanzo una alma para que no se vaya al camino de la tortura eterna. Para que no nos pase como dice Romanos 1:32. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Gracias, señora. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, Romanos 1:3, que habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que tales cosas son, ¿qué? Tales cosas, lo perdí. Que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Más no solo las hacen, más consienten a los que las hacen. Están con ellos, no con Dios. Es que nos estamos divirtiendo. Es que no podemos, estamos trabaje y no nos rinde el dinero. Ah, pero andamos en pachangas, en fiestas, en paseos. Pues no tengo una hora para leer la Biblia. No tengo 20 minutos para prestarle atención a la palabra de Dios. No tengo 45 minutos, una hora para ir a la iglesia, al templo. Porque no, es que no se puede. ¿A quién engañamos? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Que nadie nos engañe. Si somos hijos de Dios, debe haber frutos. Y si esos frutos no son visibles, porque se deben de ver al hablar, al actuar, al pensar. Todo eso, al obedecer la palabra de Dios. No es un regaño, no es una crítica nuevamente. Tome lo que le sirve y lo que no le sirve, déjelo ir, que a otro le servirá. Si no le gustó, tome en cuenta la palabra de Dios. Yo no le escribí. Yo nomás predico lo que se me da. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra. Bendice todos los corazones. Aquellos que oyen tu palabra, Señor. Aquellos que con gusto aprenden más. Porque no es para mal. No es una maldición que se les da. Es una enseñanza para que sepan en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos de la venida del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor, y aún aquellos que están abajo de la tierra, Señor, ¿no? Serán juzgados. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo en este país y alrededor del mundo, Señor, donde quiera que se encuentren, predicando tu palabra, tus misioneros, tus obreros, Señor. Ve por este pueblo, Señor, por esta nación, en tantos problemas que anda, con esta situación tan terrible y todavía aún más cosas arriba, Señor. Bendice esta nación, pon en estos gobernantes de los países un corazón entendido, Señor, para que puedan gobernar adecuadamente.
y no cometan más errores, Señor. Que no pase como el faraón que llevó a su ejército, Señor, a la muerte por una necedad. Que no endurezcamos nuestros corazones ni ellos tampoco, de manera que podamos salir adelante. Bendice a tu pueblo Israel verdaderamente, que es de Israel, Señor. Tú conoces tu pueblo, tú sabes quiénes son. Tú conoces tu iglesia, Señor Jesucristo. Tú sabes quiénes somos. Bendícenos y cuídanos y guárdanos de todo mal. Ponemos todo en tus santas manos. Prospera tu palabra, Señor. Mueve corazones con tu Espíritu Santo. Redarguye, Señor, de manera que puedan entender las personas que es necesario un arrepentimiento verdadero para poder alcanzar la inmortalidad, la vida eterna, ¿sí? Y todo es en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Se me los bendiga.